Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mandojano, del primer semestre del grupo 103 de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Hoy voy a platicar un poco de lo que es todo lo que sería nuestra irrigación y drenado del cuello. El cuello se va a irrigar básicamente mediante una arteria principal llamada arteria carótida común, tanto derecha como izquierda. La arteria carótida común derecha sale de nuestra subclavia derecha y la arteria carótida común izquierda sale de nuestro callado aórtico, ¿vale? Que sería nuestra tercer rama. Estas arterias carótidas común funcionan como espejo. ¿A qué me refiero con que funcionan como espejo? Que es exactamente igual tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Nuestra arteria carótida común, tanto la derecha como la izquierda, va a tener una bifurcación en dos arterias, en lo que sería una arteria carótida externa, la cual es medial, y una arteria carótida interna que es lateral. Esta bifurcación se va a dar más o menos a la altura de C3, ¿vale? De nuestra tercera cervical, la cual está acá detrás. Y a la altura ya más, digamos, quirúrgicamente, pues se puede ubicar esta bifurcación a la altura de nuestro borde superior de nuestro cartílago tiroideo. Justamente a la altura de nuestra bifurcación, de nuestra carótida común en una carótida interna y en una carótida externa, vamos a tener lo que es un ganglio carotidio o globus carotidio. Este ganglio carotidio básicamente va a tener dos principales funciones. Va a tener una función quimioreceptora y baroreceptora. La quimioreceptora se refiere a que va a sensar, va a estabilizar los cambios de pH que ocurran en la sangre. Y su función baroreceptora quiere decir que va a identificar estos cambios de presión. Y justamente en esta zona se lleva a cabo un ejercicio llamado masaje carotidio, en el cual pues se da un masaje básicamente en esta porción de aquí, para disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Nuestra arteria carótida interna básicamente va a irrigar lo que es la cabeza, ¿vale? Nuestro encéfalo. Esta arteria carótida interna va a tener una dirección ascendente y va a entrar hacia nuestro cráneo mediante el orificio carotidio. Y esta carótida interna solamente va a tener ramas hasta que llegue a nuestro encéfalo. A lo largo del cuello, esta carótida interna no tiene ninguna rama. Y nuestra arteria carótida externa, la cual se encuentra medial, esta sí va a tener ramas. Va a tener específicamente 8 ramas que vamos a ir detallándolas poco a poco. La primera rama que tenemos en nuestra arteria carótida externa va a ser esta de aquí, esta la cual lleva por nombre arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior básicamente lo que nos va a irrigar pues va a ser tanto nuestra tiroides como nuestras paratiroides. Cabe recalcar que estas glándulas tiroides y paratiroides se irrigan en mayor cantidad por la arteria tiroidea inferior, pero esta arteria tiroidea superior, la cual es la primera rama de nuestra carótida externa, también va a irrigar a nuestra glándula tiroides y paratiroides. Esta primera rama, esta arteria tiroidea superior, va a tener principalmente 4 ramas. Va a tener lo que es una rama laringea superior, la cual nos va a irrigar nuestra laringe, una rama o arteria cricotiroidea, que nos va a irrigar más lo que sería básicamente nuestro músculo cricotiroideo, y nuestra laringe va a tener una rama o arteria eh, esternocleidomastoidea, que nos va a irrigar nuestro músculo esternocleidomastoideo, y por último va a tener una rama que va a llevar por nombre arteria infrayoidea, la cual nos va a irrigar nuestros 4 músculos infrayoideos. Nuestra segunda rama va a llevar por nombre arteria lingual. Esta arteria lingual básicamente pues va a irrigar lo que es nuestra lengua. Tiene 4 ramas. Aquí en la aplicación aparecen únicamente 2, que sería nuestra arteria sublingual y una arteria lingual profunda, que sería esta de aquí. También va a tener otras 2 ramas que van a llevar por nombre arteria dorsal lingual o dorsal de la lengua, que igual va a irrigar a nuestra lengua, y una arteria
o una rama que es nuestra arteria suprayoidea, que al contrario de la infrayoidea, esta va a irrigar nuestros músculos suprayoideos. Nuestra tercera rama de nuestra carótida externa va a ser nuestra arteria facial, la cual va a llevar una dirección ascendente y hacia medial. Esta básicamente va a irrigar lo que es nuestra cara. Esta arteria facial va a tener diferentes ramas. Va a tener una arteria submentoniana que va a irrigar básicamente nuestra glándula submentoniana y ganglios submentonianos. Y vamos a tener también una rama o una arteria submandibular que va a irrigar nuestra glándula submandibular. Nuestra arteria facial también va a tener una rama para lo que es nuestra irrigación de nuestro ojo, una parte de la irrigación de nuestro ojo, que va a ser nuestra arteria oftálmica, que es esta que está marcada aquí. Vamos a tener una arteria o una rama dorsal nasal o dorsal de la nariz, que básicamente va a irrigar lo que es nuestro tabique nasal y nuestra piel. Esta arteria facial se va a continuar a la altura de la nariz como arteria angular, va a llevar este nombre, y más superior vamos a tener lo que sería nuestra última rama de nuestra arteria facial, que en esta porción ya lleva por nombre arteria angular, que va a ser nuestra arteria supratroclear. Y por último, nuestra arteria facial va a tener una rama muy importante que va a ser nuestra rama o arteria esfenopalatina, la cual nos va a ayudar junto con la arteria maxilar interna a irrigar lo que es nuestra, pues la parte interna de nuestro nariz, que ya veremos más adelante cuál es nuestra arteria o rama maxilar interna. Nuestra cuarta rama de nuestra arteria carótida externa va a ser nuestra arteria occipital. Esta, a diferencia de las primeras tres, va a llevar una dirección hacia posterior, ¿ok? Y esta básicamente se va a encargar de irrigar lo que es nuestro cuero cabelludo en su porción occipital. Nuestra arteria occipital va a tener tres principales ramas, ¿ok? Va a tener una rama auricular, una rama meningia y una rama mastoidea. Nuestra quinta rama de nuestra arteria carótida externa va a ser nuestra arteria auricular posterior, la cual va a llevar una dirección hacia posterior, y esta va a ser la encargada de irrigar nuestro cuero cabelludo, al igual que nuestra arteria occipital, pero en su porción temporal. Esta arteria auricular posterior, básicamente va a tener tres principales ramas. Va a tener una rama o una arteria occipital, una rama timpánica posterior y una rama parotidia. Esta arteria parotidia va a ser nuestra principal rama de nuestra arteria auricular posterior, y va a ser la arteria o rama encargada de irrigar a lo que es nuestra glándula parótida. Tenemos una sexta rama, la cual no aparece en nuestra aplicación, pero lleva por nombre arteria faríngea ascendente, y va a ser nuestra sexta rama. Esta básicamente es la arteria que se va a encargar de irrigar nuestra faringe en su porción ascendente, y va a tener dos principales ramas, una arteria meningia posterior y una arteria timpánica o rama timpánica inferior. Ya una vez nuestra carótida externa habernos dado nuestras seis ramas, va a atravesar lo que es nuestra glándula parótida, que es esta que se encuentra aquí, y atravesándola vamos a tener lo que son las últimas dos ramas, la 7 y la octava. ¿Ok? Vamos a tener la 7, que es esta, que es nuestra arteria temporal superficial, la cual nos va a irrigar lo que es nuestra porción temporal de nuestro cuero cabelludo. Y vamos a tener la última y octava rama, que es esta arteria de aquí, que se llama arteria maxilar interna. Esta maxilar interna va a ser la encargada de brindar la máxima irrigación hacia nuestras ramas esfenopalatinas para irrigar a la nariz, como ya lo habíamos dicho previamente. Esta se va a encargar de irrigar en su mayor proporción a la nariz por las ramas esfenopalatinas junto la arteria facial. Como ya sabemos, las arterias van a llevar su contraparte, que son las venas, y van a llevar prácticamente sus mismos nombres. Pero esto no ocurre en el caso de nuestra arteria carótida. La arteria carótida va a tener su contraparte, que sería nuestra vena yugular interna. ¿Ok? No tenemos vena carótida como tal,
sino tenemos una vena yugular interna y una externa que ya las vamos a ver. Estas básicamente se van a encargar del drenado de lo que es nuestro cuello, nuestra cabeza y nuestro cuero cabelludo. Vamos a tener lo que es una vena yugular interna, la cual va a recoger toda la sangre de nuestro encéfalo, básicamente de nuestra cabeza, y va a salir hacia el cuello mediante este orificio de aquí, que se llama orificio yugular o orificio rasgado posterior. Esta vena yugular interna, al contrario de lo que es nuestra carótida interna, sí va a tener ramas. Va a tener básicamente 5 ramas. Va a tener la primera rama, que es esta que se encuentra de este lado, se encuentra medial. Esta va a ser la rama que va a recoger toda la sangre que venga de nuestro plexo faríngeo, básicamente de nuestra faringe. Luego tenemos esta segunda rama, que es nuestra vena lingual, que va a recoger toda la sangre que viene de la lengua. Tenemos esta tercera rama, que es la más gruesa, la más grandota, es justamente la de en medio. Esta va a ser nuestra vena facial y va a recoger toda la sangre de nuestra cara como tal. Y vamos a tener, por último, estas dos ramas, esta de aquí y esta de acá. Esta de aquí arriba va a ser nuestra vena tiroidea superior y esta nuestra vena tiroidea y media, que se van a encargar de recoger la sangre de nuestra tiroides y de nuestras glándulas paratiroides. Entonces, nuestra vena yugular interna va a seguir descendiendo hasta que llega a la altura de nuestras clavículas y se va a unir, se va a juntar con nuestra vena subclavia izquierda y derecha respectivamente. Justamente entre esta unión de nuestra vena yugular interna y la vena subclavia se va a formar un ángulo llamado ángulo de Pirogov, en el cual el ángulo de Pirogov izquierdo, precisamente este que estamos observando, se caracteriza porque es el sitio donde va a drenar nuestro conducto torácico largo. Vamos a tener también lo que es una vena yugular externa, la cual se va a encargar de recibirle la sangre de nuestro cuero cabelludo únicamente. Esta vena yugular externa se va a formar a partir de nuestra vena auricular posterior y de una rama posterior que sale de básicamente de esta vena de aquí, que es nuestra vena retromandibular. Básicamente, podría decirse que la unión de la vena retromandibular con nuestra auricular posterior, este conjunto va a formarnos lo que es nuestra vena yugular externa. Esta vena yugular externa, como tal en el cuello no tiene ramas y va a drenar en lo que es nuestra vena subclavia o en algunas ocasiones puede llegar a drenar en nuestra vena brachiocefálica. Un dato muy interesante acerca de nuestra carótida externa de ambos lados y de nuestras venas yugulares externas igual de ambos lados es que estos vasos, digamos si se bloquea su circulación, eh, no ocurre ningún riesgo que pueda poner, ahora sí que pueda poner en riesgo la vida o la salud del paciente. ¿Por qué? Ya que tanto las ramas que van a surgir de nuestra carótida externa como nuestra vena yugular externa, estas sí se tapan, sus ramas están, digamos, se comunican en lo que es nuestra línea media de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si se llega a tapar nuestra arteria tiroidea superior, que es la primera rama de nuestra carótida externa, no pasa nada ya que del lado izquierdo tenemos la otra que está brindando esa sangre. Al contrario de, por ejemplo, si se llega a ocluir o se llega a tapar nuestra vena yugular interna o la arteria carótida interna como tal, ya que estas sí, si se tapan, hay de un 22 a un 50% de riesgo de que el paciente tenga, digamos, se quede inmóvil de la mitad del cuerpo. Este 22 es, digamos, proporcional a una persona o a un paciente que pues sea sano, que haga ejercicio, y este porcentaje va a ir aumentando conforme el paciente pues tenga una vida mucho más sedentaria, digamos, tenga colesterol en las arterias, ¿no? Que tenga obesidad mórbida, por ejemplo. Esto afecta sobre todo en personas que gordas o con diabetes. Y por último,
Tenemos de igual manera dos venas yugulares anteriores, las cuales básicamente van a llevar lo que es la sangre de nuestro platisma o de músculo cutáneo. Cabe recalcar que estas venas yugulares anteriores se encuentran justamente debajo de este músculo y estas venas yugulares anteriores van a drenar en nuestra vena yugular externa. Y bueno, eso sería básicamente en un concepto general y algo rápido, sencillo, lo que sería nuestra irrigación y nuestro drenado venoso de lo que es nuestro cuello. Muchas gracias por su atención.